Bien, si ven aquí, van a encontrar algo muy sugestivo. De eso también ya hablamos en algún momento y dijimos que la tradición marxista, es decir, la concepción de Marx y los marxistas sobre la filosofía, es diferente a, al conjunto de filósofos anteriores y también a otros pensadores posteriores. Y eso evidentemente aparece como un contenido consciente en la propia concepción marxista de la filosofía. La referencia más frecuente es la que establece que los filósofos solo interpretarían, solo desarrollarían teorías para explicar la realidad, para conocer y para explicar cómo y por qué el mundo es así. Sin embargo, para la concepción marxista, esta tarea de interpretación de la realidad es insuficiente. Es decir, la filosofía sería algo más que el desarrollo de teorías que permitan explicar el mundo. Según la 11ª tesis de Feuerbach, así se llama un pequeño escrito de 2 páginas de Marx, como señala esa tesis, solo son 12 tesis y la 11ª, es decir, la penúltima, señala lo que está escrito aquí. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, cuando de lo que se trata es de transformarlo. No hay una definición explícita de la filosofía, pero sí se puede colegir que para Marx la filosofía debe transformar el mundo, no solamente interpretarlo. Ahora se podría interpretar esta sentencia asumiendo que si alguien transforma el mundo, tal vez ya no es un filósofo, sino podría ser un político. Bueno, si es así, habría cierta diferencia entre la filosofía y la política, pero esa sería una manera específica de interpretar esta 11ª tesis. Veamos lo que dicen otros marxistas. Inmediatamente debajo de Marx está la definición de Althusser, que es un filósofo francés marxista del Partido Comunista y que ha desarrollado con bastante rigurosidad conceptos filosóficos del marxismo. Y fíjense lo que él dice. Para él no hay diferencia entre interpretar y transformar el mundo. O dicho de otra manera, diferencia entre la filosofía y la política. Como dice aquí, la filosofía es fundamentalmente política. Deja de interpretar el mundo y se convierte en un arma para su transformación. Revolución. Representa la lucha de clases del pueblo en la teoría. Entonces, según por lo menos Althusser, la filosofía solo como interpretación sería insuficiente, pero
sería necesaria. No es que la política reemplaza a la filosofía, en el sentido de decir yo no necesito saber nada, solo me interesa transformar la realidad. No, para transformarla hay que conocerla, hay que comprenderla, hay que saber cómo y por qué suceden ciertos acontecimientos, de manera que esos acontecimientos sean explicados teóricamente, y cuando se tenga una explicación teórica consistente, se pueda transformar la realidad conocida, el objeto conocido. En ese sentido, la filosofía desembocaría necesariamente en política. O dicho de otra manera, la filosofía es también política y la política requeriría de la filosofía. Bueno, estas dos sentencias de estos autores, Marx el clásico y Althusser su seguidor, difieren notablemente de las concepciones tradicionales de la filosofía. Aquí ustedes pueden ver algunas, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, a Platón, a Aristóteles, que tienen concepciones claras sobre la filosofía, vamos a encontrar siempre que se trata de una actividad teórica, es decir, del desarrollo de conceptos, de la problematización teórica de ideas, y que por lo tanto, por decir así, el objeto de estudio, que puede ser la realidad, el mundo, la totalidad de las cosas, etcétera, no se modifica. Conocer en el sentido tradicional de la filosofía es dejar incólume el objeto conocido. Es decir, yo lo conozco, pero no lo transformo, no lo modifico. Y tampoco mi conocimiento lo modifica. Es decir, el hecho de conocerlo no implica que yo lo esté cambiando. Permanece el mismo. No hay un objeto A y un objeto B. El objeto antes de ser conocido por el sujeto y el objeto B después de ser conocido, y que haya diferencia entre el objeto A y B. En la gnoseología, como parte de la filosofía, es un principio que el objeto permanece idéntico a sí mismo después de ser conocido, o dicho de otra manera, el conocimiento no lo altera, no lo modifica, no lo cambia. Entonces, con esa premisa se desarrolla la concepción de la filosofía profundo, como construcción de los conceptos, como un sistema coherente de ideas que permite el desarrollo de las ciencias especiales, etcétera. Es decir, las definiciones tradicionales de la filosofía siempre se han dado de acuerdo al principio gnoseológico de que lo que conozca la filosofía no se modifica, no se transforma, no cambia, y por lo tanto el conocimiento no es una acción sobre el objeto conocido, sino es la captación de las características del objeto conocido sin modificarlo. Bueno, hay varios asuntos que de interés epistemológico que surgen en de esta situación, ¿no? Es decir, conocer implica transformar el objeto según
la concepción tradicional clásica de la filosofía? No. Según el marxismo, la finalidad del conocimiento es la transformación del objeto. Y es más, la verdad del conocimiento se comprueba, el sujeto se cerciora de que habría tenido un conocimiento correcto cuando obra sobre el objeto. Entonces, para el marxismo, el conocimiento solo interpretativo, solo constructivo, no es suficiente. Debe haber una dimensión adicional que es la dimensión de lo que el marxismo llama la praxis, que consiste en transformar el objeto. Dicho de otra forma, el conocimiento por sí mismo no tiene valor, sino en cuanto sirve para transformar el objeto conocido. Esa es una concepción fundamental del marxismo que hay que tenerla en cuenta, porque define en gran medida la relación, como hemos visto, entre la filosofía y la política. La política en general se entiende como el arte, la ciencia, la capacidad de transformar el mundo, no solamente de mantenerlo, sino de transformarlo. Y aceptando esa realidad, sería, en términos clásicos, algo opuesto a la filosofía, porque la filosofía solo interpreta qué es, cómo es, cuáles son las esencias del mundo, pero no lo transforma. Y en ese sentido también aquí cabe la enorme diferencia entre las concepciones clásicas de la filosofía que establecen que conocer implica dejar incólume el objeto, descubriendo lo esencial del objeto, y la concepción marxista que hace referencia a la transformación. No basta conocer, que siempre es una interpretación, sino hay que conocer para transformar. Bueno, les decía, aquí hay varios temas que surgen, que se pueden analizar epistemológicamente, sin embargo no lo vamos a hacer, simplemente les voy a dar algún ejemplo. Si se acepta la tesis marxista de que con la transformación se verifica el conocimiento, ahí surge un problema, ¿no? Porque digamos que yo conozco un objeto A y lo conozco en un tiempo 1. Si conozco un objeto A en un tiempo 1, ya está bien, tengo los contenidos determinativos de ese objeto. Digamos, ese objeto tiene los contenidos que yo puedo llamar contenido, digamos, 1, 2, 3, 4. Esos son los contenidos del objeto cuando lo conozco en el tiempo 1. Cuando tengo ese conocimiento de los contenidos del objeto en un tiempo determinado, y suponiendo que lo transforme, resulta que en el tiempo 2, ese objeto va a ser, es decir, en un tiempo posterior, ese objeto ya no va a tener los contenidos que yo he señalado, que eran 1, 2, 3 y 4, supongamos. Porque lo he transformado, ya no es el objeto inicial, el objeto A, ahora es un objeto B. Ahora ya tiene las características 1, 2 se han conservado, pero 3, 4 han desaparecido y han aparecido las características 5 y 6. Esa es la transformación que yo he hecho del objeto. Entonces, si en un momento 2 yo transformo el objeto A de lo que era A a algún objeto B con nuevas características, entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que yo tenía la capacidad de transformarlo, sin duda. Según el marxismo,
Quiere decir que he hecho una lectura correcta del objeto A y por eso lo he podido transformar en objeto B. Todo esto está relacionado con la política, ¿no? Si modifico el objeto A y lo vuelvo B, es que he tenido una buena, una apropiada, una objetiva lectura de qué es el objeto A. Y porque he tenido una lectura apropiada, es que lo he transformado en objeto B. Ahora bien, que sea transformado en objeto B un objeto A, esta es la objeción, ¿no? No significa que mi lectura del objeto A haya sido necesariamente correcta. Porque es posible que yo me haya aproximado adecuadamente al objeto A, lo haya percibido, lo haya concebido en mi conciencia de una manera adecuada, pero no completa. O también puede ser que lo haya visto de forma errada, no objetiva. Y sin embargo, porque tengo el poder de transformarlo, lo he transformado en objeto B. Inclusive sin comprender, sin entender la esencia del objeto A. Entonces, la praxeología, desde el punto de vista crítico, no necesariamente implica la ratificación del entendimiento de las primeras características del objeto, es decir, el objeto A, sino simplemente representa, desde una perspectiva crítica, el poder que tenga el sujeto. En este caso ya no es el sujeto que conoce, sino es el sujeto que actúa, el actuante, el que opera, el que tiene el poder de transformar al objeto. Y en ese sentido, que lo haga no es una garantía de que ese sujeto haya tenido una intelección objetiva del objeto A para transformarlo en objeto B. Bueno, como pueden ver, hay objeciones a esta teoría de la transformación y de la interpretación, es decir, de la relación de la filosofía con la política. Vamos a continuar. Aquí está precisamente una explicación de la teoría de la praxis, que es una teoría marxista, y que se relaciona justamente con estas definiciones, es decir, ¿qué es la filosofía? Conocimiento y transformación del mundo. ¿Qué es la filosofía? Teoría y práctica. ¿Qué es la filosofía? Filosofía y política. Fíjense, si yo tengo un objeto, espero que estén viendo claramente, tengo aquí un objeto cuadrangular con ciertas características, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, dos pequeños peces. Bien, este es el objeto del mundo, este es el mundo, esta es la realidad. Ahora bien, si este objeto que es parte del mundo, que puede ser lo que sea, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un país, puede ser un momento político, puede ser una clase social, o puede ser un fenómeno natural. Todo es susceptible de conocimiento. Para la teoría marxista no basta aprehender el objeto, es decir, captarlo, captar sus determinaciones en la conciencia del sujeto. Eso es lo que de forma clásica se establece sobre el conocimiento. Hay un libro muy interesante sobre eso que se llama Metafísica del Conocimiento. Nikolai Hartmann es el autor, y lo que él señala es que el sujeto capta las determinaciones del objeto. El objeto, por decir así, envía sus determinaciones para ser aprehendidas, es decir, agarradas, diríamos, ¿no? Asidas, es decir, tomadas. El sujeto que conoce, entonces, capta, aprehende
esas determinaciones del objeto. Normalmente lo hace a través de los sentidos, también puede hacerlo de forma racional si se trata, por ejemplo, de objetos ideales. Y en la conciencia, el sujeto reproduce esas determinaciones. Que haya una lectura objetiva de la realidad significa que esta imagen corresponde con esta realidad, es decir, la imagen o el reflejo o la proyección corresponde con el original, con el objeto. O dicho de otra forma, la imagen en mi conciencia es correspondiente con las características del objeto en la realidad. Bueno, cuando se captan las determinaciones y estas corresponden con el objeto, se dice que hay una aprehensión objetiva. La objetividad entonces es la correspondencia entre el objeto conocido y la imagen formada en la conciencia del sujeto que corresponde a las determinaciones del objeto. Bien. Sin embargo, es posible que no haya tal objetividad y que yo vea las cosas como no son. Es decir, en mi conciencia se forma una imagen que no corresponde a las determinaciones del objeto. Puede ser, por ejemplo, como en este caso, que a este objeto que es cuadrangular y que tiene algunas características como estos peces dibujados, yo simplemente lo veo como un objeto pentagonal, un pentágono y sin ninguna figura. O una forma circular y tampoco. Es decir, puede ser que lo vea como es. Entonces, cuando las, por ejemplo, hipótesis aquí llamadas, que fue en mi conciencia, corresponden con el objeto. ¿Cuál de estas imágenes? La imagen 1, llamada aquí hipótesis 1, imagen 2, hipótesis 2, imagen 3 o hipótesis 3, sería la más cerca a la realidad del objeto. De otra forma, ¿cuál imagen es la que corresponde? Si se da esa situación en que de un mismo objeto hay distintas percepciones, aprehensiones, conocimiento en definitiva, la única manera de saber quién tiene la razón, porque esto no necesariamente es una persona, ¿no? Pueden ser tres personas diferentes, tres sujetos cognoscentes. La única manera de establecer la objetividad de la aprehensión, es decir, cuál imagen corresponde con el objeto, que siempre es foráneo al sujeto. En cambio, la imagen es siempre endógena, es decir, es siempre una imagen dentro de la conciencia del sujeto. Entonces, estas imágenes endógenas que están dentro de la conciencia del sujeto, o que pueden estar en sujetos diferentes, son sin duda distintas. Alguien dirá, este objeto es un pentágono. Otro dirá, no, es un círculo. Otro dirá, no, es una figura cuadrangular. Entonces tiene tres hipótesis de cómo se sabe cuál es correcta, de cómo sabemos cuál es la lectura correcta de la realidad. En términos políticos podríamos decir, ¿quién tiene la razón de analizar la coyuntura? ¿Es así, es asá o es de esta otra forma? ¿Quién dice lo correcto? ¿Quién está estableciendo una lectura correcta, por ejemplo, de las relaciones de poder en este momento, en cualquier lugar?
quien dice una apreciación correcta, objetiva, que aprehende la realidad sobre cualquier tema político. Por ejemplo, pues la pérdida de Donald Trump. Y puede haber una teoría que establece las características y las causas de esa pérdida, otra que establece otras causas y otra que establece otras causas. Entonces, ¿quién tiene la razón? Desde el punto de vista marxista, las diferencias en las teorías, las lecturas de coyuntura, las apreciaciones políticas o lo que fuera relacionado al objeto de estudio, al objeto de la realidad, solo se pueden allanar, solo se pueden resolver mediante la acción. Entonces, no se trata de que los tres sujetos, aquí con tres percepciones diferentes, con tres aprehensiones diferentes, insistan entre ellos y uno diga, sí, es que es un pentágono porque yo lo veo como pentágono y el otro haga lo propio. No, para mí está clarísimo, es un círculo que no tiene ningún peso, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, cada uno persiste en señalar que sus apreciaciones son las correctas y que las otras son erradas. Ahora, no se trata de discutir, de convencerse unos a otros y que algunos digan, sí, tal vez yo estoy equivocado, retiro mi apreciación, sino se trata de actuar. Esa es la concepción de la praxis o praxeológica del marxismo que hace de la filosofía política, como hemos visto en la definición. Entonces, si yo actúo de alguna manera sobre este objeto y lo transformo, por ejemplo, de ser una figura de esta manera, lo transforma en una figura más pequeña, ya no con dos peces, sino solo con uno, y después veo que he podido transformarlo así. Entonces, la acción me muestra que lo que he hecho ha estado basado en una información inicial correcta. Por lo tanto, la acción se ha desarrollado de manera pertinente. He obrado donde tenía que obrar y he hecho lo que podía hacer. Simplemente he reducido el tamaño porque efectivamente es un objeto cuadrangular y lo que tengo después de la transformación es algo posible y muestra la corrección de la lectura inicial. En cambio, en los otros casos, como no puedo transformar esto en un círculo ni en un pentágono para que coincida con mi apreciación, veo que son lecturas, apreciaciones incorrectas, son resultados incorrectos, porque no se realizan, es decir, no se verifican a partir de obrar sobre el objeto. Entonces, conocimiento, o dicho de otra manera, la política es la que verifica la corrección de la filosofía. Bien, vamos a pasar a otro contenido. Hace un momento les expliqué, por ejemplo, algunas objeciones que hay. Hay también otras objeciones, ¿no? Por este deseo de juntar la filosofía con la política, de establecer que solo vale la acción cuando la acción sirve para transformar el mundo a partir de un conocimiento objetivo y que otro tipo de conocimiento sin acción no vale, no tiene valor.
Eso está en contra de la concepción tradicional occidental. Por ejemplo, Aristóteles habla de la vida teorética, ¿no? Que es una vida pasible dedicada a la contemplación de la realidad, del mundo, del descubrimiento de las esencias, no a su transformación, no a cambiar el mundo, sino a conocerlo, a comprenderlo. Y el ocio, es decir, la negación de la acción, es lo que permite esta tarea de conocer el mundo sin transformarlo. Esto también está relacionado con la actitud de descubrimiento de las esencias, de búsqueda de los principios, de las primeras causas, que es lo esencial de la filosofía, por ejemplo, para Aristóteles. Ahora bien, para un poco descargarse de estas críticas, Althusser habla, por ejemplo, de la práctica teórica, que es un marxista, ¿no? Y dice, ¿qué es la práctica teórica? Es lo que se hace sobre el objeto para aprender sus determinaciones, aprender sus características, captar lo accidental y en un trabajo racional, en la conciencia, descubrir lo esencial, pero eso tampoco es, diríamos, carente de acción. Esa es la práctica teórica, ¿no? Es decir, hacer teoría no es hacer algo estrictamente en la conciencia. Dicho de otra manera, me encierro en una torre de cristal y empiezo a pensar. No, yo tengo una serie de... Tengo la necesidad de realizar una serie de acciones, inclusive sin transformar el objeto, que constituyen las acciones de creación de la teoría y de desarrollo de la teoría. Por ejemplo, tengo que leer libros, tengo que resumirlos, tengo disciplinadamente que elaborar esquemas, desarrollar ideas, buscar relaciones, y todo eso es un trabajo de práctica teórica. Esa práctica teórica que se da en el nivel de la conciencia es también práctica, porque supone realizar algunas acciones, desde el hecho de comprar un libro, leerlo, escribir, dibujar, relacionar, pensar. Y en ese sentido, inclusive sin la transformación del objeto, ya hay en la teoría, en el desarrollo teórico, ya hay práctica, ya hay acción. Y es eso lo que después da lugar a la práctica política, a la otra práctica. Entonces hay la práctica teórica y la práctica política, que consiste en, sobre ese objeto conocido, actuar, modificándolo de manera que, si yo lo modifico de forma que puedo hacerlo, modificarlo sin mayor dificultad, es que he tenido un conocimiento apropiado del objeto. Entonces, la práctica teórica, que es acción también, se complementa con la práctica política, que es transformación. Y el resultado, que es un nuevo objeto, es precisamente la consecuencia de una serie de actos teóricos que me permiten formar la imagen, y también de una serie de actos políticos que me permiten modificar el objeto. En ese sentido, los conceptos althusserianos de práctica teórica y de práctica política dan lugar a la transformación del mundo.
Hay otros conceptos relacionados con esto que también se dan dentro del paradigma marxista y que Althusser los desarrolla muy bien. Por ejemplo, dice la diferencia entre ideología y ciencia. Estas hipótesis incorrectas, ver un objeto cuadrangular como si fuera un pentágono o un círculo, él las llama ideología. Es decir, la ideología es el conjunto de ideas, de teorías, de explicaciones que se supone corresponden a una parte de la realidad, pero que en efecto no corresponden. Es decir, son construcciones falsas, construcciones en la conciencia del sujeto, apreciaciones o aprehensiones erradas, falsas, que no corresponden porque esta imagen no corresponde con el objeto. Entonces, la ideología es la construcción de teorías, de conceptos que no corresponden con la realidad. Es una construcción en la mente, en la conciencia del sujeto cognoscente. Y puede haber muchas imágenes que el sujeto las atribuye a determinado objeto, pero que en verdad no le corresponden, es decir, no calzan con ese objeto, es decir, no son una explicación del objeto en cuanto se establezca cómo es, qué es este objeto, cuál es su esencia, etc. La ideología, entonces, es, como Marx señala, una falsa representación del mundo. Aquí estamos en el ámbito de la conciencia, en el ámbito de la mente del sujeto que conoce, y ahí pueden producirse imágenes que el sujeto cree que corresponden con la realidad, pero no son así. Y a veces él mismo se engaña porque tiene una serie de prejuicios que le llevan a formar estas imágenes. El ejemplo más elocuente que da Marx es la religión. La religión como una construcción ideológica, es decir, cuando se introducen en algún discurso elementos religiosos para tratar de entender la realidad, por ejemplo, un momento político o un momento natural, supongamos una catástrofe natural, y aparecen los predicadores que dicen que es un castigo de Dios o algo por el estilo, entonces tenemos claramente una ideología, es decir, tenemos la construcción en la mente del sujeto de causas que no corresponden, de explicaciones que no corresponden, de rasgos aprendidos con cierta carga teórica que dan lugar a una explicitación de qué es esto, es un castigo de Dios, que no corresponde con la realidad. Entonces, la diferencia entre la ideología como una representación falsa de la realidad, es decir, que no corresponde con la realidad, estas imágenes que yo tengo y después digo, esto es así, esto es asá, pero no es en verdad así, son la ideología. Y contrario a la ideología está el discurso científico o la ciencia, según Althusser, y obviamente para él la ciencia es la ciencia marxista. Entonces, frente a todas las ideologías burguesas, así las denomina Althusser, también las denominaba así Lenin, por ejemplo, ¿no? Aparece el conocimiento científico, que es el conocimiento marxista, y no es ideológico, sino es la construcción teórica conceptual de los elementos que corresponden con la realidad. Es decir, como yo veo cómo es la realidad y digo así es, entonces puedo
asumir que lo que estoy diciendo porque soy marxista es la verdad. En cambio, como el otro es un burgués que defiende los intereses de la burguesía que explota, que oprime, etcétera, etcétera, lo que dice es falso. Y lo que dicen otros sectores, otras personas, relacionando también su situación de clase, porque no solo importa lo que digan, sino importa más quién lo dice. Es decir, esto lo dice un burgués, entonces hay que sospechar que es falso, porque en general es falso. Esto lo dice un revolucionario, entonces seguramente es verdadero, porque lo que dicen es la verdad. Entonces, esa es la separación entre ideología y ciencia, según Althusser. Y naturalmente esa separación se da entre cualquier teoría no marxista y la teoría marxista. Es decir, la teoría marxista sería la científica, la que es objetiva y señala cómo es la realidad, y el conjunto de las otras teorías, de las otras apreciaciones, de las otras visiones que no corresponden con la realidad y enuncian discursos que son falsos, es decir, que no corresponden con la realidad. Y al enunciar esos discursos falsos que son engañosos, tampoco pueden cambiar la realidad. Solamente el discurso marxista que ve cómo es la realidad y que la señala, la acota en sus características, puede cambiarla. Es decir, porque yo sé cómo es en efecto la realidad, puedo modificarla. Entonces, la combinación de la práctica teórica con la práctica política da lugar a la transformación gracias a que el sujeto tenga un discurso marxista. Y definitivamente los discursos burgueses, porque son falsos y no corresponden a la realidad, siendo representaciones ilusorias en la conciencia del sujeto respecto de lo que sería el objeto fuera del sujeto, no dan lugar a una transformación efectiva de la realidad. Bueno, continuamos. Vamos a ver, según la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn, en qué medida el marxismo es un paradigma. Aquí están en azul escritas las ay, no puedo deshacerme de esta barra. Bueno, ya ni modo. ¿Cuáles son las partes de un paradigma según Thomas Kuhn? Para Kuhn, todo paradigma tiene estos contenidos, diríamos, formales. Tiene principios, tiene supuestos, tiene prejuicios, tiene método, tiene conceptos, definiciones, leyes. Hay un conjunto de disciplinas que comparte el paradigma, o de disciplinas que comparten el mismo paradigma. Hay un estilo en la producción científica. Hay ciertos modos como se hacen las generalizaciones. Y hay también cierta actitud común al observar los fenómenos. Bueno, comenzaremos por ejemplo por las disciplinas. ¿En qué sentido el marxismo es un paradigma desde el punto de vista de las disciplinas? Si ustedes han conocido o leen, por ejemplo, un libro de algún marxista,
Supongamos que el marxista sea un economista, o un sociólogo, o un antropólogo, o un crítico de la religión, o que sea alguien de las ciencias políticas, o de las ciencias sociales, o de la filosofía, de lo que sea, pero es un marxista. Ustedes van a encontrar entre estos autores, entre estos libros de filosofía marxista, economía marxista, sociología marxista, antropología marxista, historia marxista, etcétera, etcétera, muchas más similitudes, conceptos que se comparten, estilos de redacción, enemigos teóricos a los que atacan, etcétera, que entre, por ejemplo, dos filósofos, uno marxista y uno no marxista. Es decir, más se parece el filósofo marxista al economista marxista que, por ejemplo, el filósofo marxista a un filósofo idealista. Y es eso lo que muestra la transdisciplinariedad del paradigma. ¿En qué sentido es transdisciplinario el paradigma? En la medida en que se desplaza, por decir así, a través de las disciplinas, aglutinando a quienes comparten determinados contenidos, determinados enfoques y aunándolos, es decir, uniéndolos más entre ellos, que pueden tener disciplinas distintas, que entre los colegas de cada uno de esos investigadores teóricos. En ese sentido, el paradigma es transdisciplinario, quiere decir que se desplaza a través de las disciplinas, es decir, está más allá de una sola disciplina, está incluyendo a prácticas teóricas, diría Althusser, de distinto tipo. El filósofo marxista, el artista marxista, el historiador marxista, el crítico de la religión marxista, el sociólogo, etcétera, etcétera, tendrían mayor similitud entre ellos que, por ejemplo, entre un sociólogo marxista y un sociólogo funcionalista. Las diferencias son grandes, no se unen, en cambio es muy fácil unir a todos estos marxistas porque al margen de que sean un economista, un sociólogo, lo que fuere, tienen la misma visión, hacen lo propio, desarrollan su trabajo con mucha similitud. Bien, ese es el tema de la transdisciplinariedad. Otro aspecto común es que comparten lo que se asume son leyes. Por ejemplo, sobre el modo de producción, ¿no? Que la historia siga una línea que supone cierto orden en el desarrollo de las fuerzas productivas, cierto perfeccionamiento de las fuerzas productivas, y que eso haya dado lugar en general a la sucesión de distintos modos de producción, por ejemplo, desde el modo de producción comunista primitivo hasta el modo de producción capitalista, se considera algo incuestionable, se considera algo ya demostrado históricamente, es decir, los marxistas consideran eso, ¿no? Y por lo tanto también se admite como una ley de la historia que su desenvolvimiento, es decir, el despliegue de los modos de producción, se da, por ejemplo, por la lucha de clases, por las contradicciones económicas y políticas. Entonces, hay una aceptación, diríamos, casi de fe, y que busca argumentos, busca razones, busca trabajos teóricos para dar solidez a lo que ya está dogmáticamente establecido, y que se acepta como una ley, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas. Eso es una ley, no puede haber una
una involución de las fuerzas productivas, tiene que haber una evolución, es decir, cada vez las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? El conjunto de factores que permite la producción de bienes que sirven para la propia producción o para el consumo, las mercancías. Y ese desarrollo de estas fuerzas productivas ha dado lugar a que se configure en la historia una sucesión establecida de distintos modos. Entonces, lo que ha de seguir, por ejemplo, al esclavismo es el feudalismo. Lo que ha de seguir al feudalismo es el capitalismo, porque la concepción marxista clásica ha establecido que efectivamente el capitalismo surja a partir del feudalismo, del deterioro del feudo, del deterioro del régimen feudal, del deterioro de la relación del señor de la tierra con el siervo de la gleba, del interés que tuvo él, por ejemplo, el señor feudal, en utilizar sus tierras ya no para la agricultura, sino para el pastoreo, y por lo tanto eso produjo una enorme migración de los siervos de la gleba a las ciudades emergentes en el capitalismo inicial de manufactura. Entonces, lo que está dado en la historia confirma la ley. La ley, por ejemplo, de que las fuerzas productivas se desarrollan progresiva y dialécticamente, es decir, dialécticamente porque hay conflicto entre los actores que son parte del desarrollo de esas fuerzas productivas. Es decir, las fuerzas productivas se desarrollan, diríamos, acumulativamente, pero en el interior de esas sociedades donde hay tal acumulación progresiva, las relaciones de producción resulta que no son equilibradas, no son anuentes para una acumulación cada vez mayor, y en medio de los conflictos se da el desarrollo de las fuerzas productivas en medio de los conflictos de las relaciones de producción, o dicho de otra manera, la lucha de clases. Entonces, en la historia lo que hay es la lucha de clases, que aparece como el motor de la historia, que da lugar efectivamente a que, pese a esa lucha, haya cada vez mejor desarrollo, más pleno desarrollo de las fuerzas productivas. Y así eso no se puede cuestionar, dando lugar a que, según las relaciones productivas, es decir, las relaciones entre las clases, se configure, por ejemplo, un régimen o un modo de producción feudal, o un modo de producción esclavista, o un modo de producción capitalista, etc. Entonces, dudar de una ley del paradigma es como un acto sacrílego contra la sagrada teoría, que en este caso es el marxismo, y que por lo tanto ha dado lugar a desconocimientos. Este autor está dudando de estas leyes, está dudando de la plusvalía, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que reconvenirlo, es decir, hay que moderar su temeridad teórica y hacer que se someta a la verdad del paradigma. Bien, vamos a ver otros elementos del paradigma. Algo más relacionado con la política es, por ejemplo, cómo el paradigma marxista, y estoy señalando aquí abajo, da lugar a ver la realidad de cierta manera. Es lo que Kuhn dice: toda percepción está teóricamente cargada.
Es decir, nosotros marxistas vamos a ver los fenómenos más o menos igual. No va a haber gran diferencia en la percepción, en la aprehensión que hagamos de los fenómenos que estamos estudiando. Y en ese sentido, siempre tenemos que ver la realidad social y política con base económica. No podemos rehusarnos, no podemos prescindir de las relaciones económicas. Y lo que tenemos que considerar siempre ante cualquier discurso o producto cultural es la situación de clase del que lo enuncia o del autor. Es decir, no, este es burgués, por lo tanto es muy dudoso que lo que dice tenga carácter revolucionario, por ejemplo. No, es que él está comprometido, él es el revolucionario, entonces lo que dice es la verdad y hay que ver lo que dice como una contribución teórica. Aquí vemos un retroceso, ha ganado una fuerza contraria a los obreros. Entonces tenemos que explicar por qué se ha producido esa situación y ver también la forma de revertirla. Entonces fíjense que para hablar entre marxistas es muy fácil, porque ven la realidad más o menos igual. Se repiten y fortalecen sus propias percepciones, sus propias apreciaciones, y en un discurso más o menos amplio hacen un diagnóstico y un plan de acción que podría dar buenos resultados, transformando la realidad como quieren transformarla. Pero siempre ha de haber una manera cargada de ver las cosas, con fuerte dosis de dogmatismo, con fuerte dosis de intolerancia. Es decir, tú tenemos la verdad, pero aquellos no. ¿Por qué? Porque no son marxistas, no tienen la ciencia a su lado, porque son burgueses, porque no son revolucionarios, etcétera, etcétera. Es decir, también en los escritos ha de haber un estilo dogmático, dicotómico, polémico, y eso es desde Marx, ¿no? Marx tiene maestría en aplastar, destruir, pisotear a quienes tienen posiciones contrarias con una actitud de absoluto dogmatismo y de carácter dicotómico. Yo soy el único que dice la verdad, los demás están equivocados, hablan solo ideología o defienden posiciones económicas contrarias a las que yo defiendo, es decir, una posición de acuerdo a los intereses de los obreros. Eso es lo que yo defiendo, en cambio ellos posiciones acordes con los intereses de la burguesía. Bueno, entonces encontramos que en el estilo, en la forma de escribir, en la agresividad, en aplastar las ideas contrarias, radica también la identificación. Nosotros somos marxistas porque escribimos así, porque aplastamos al enemigo intelectual, o como dice Althusser, ¿no? Es la lucha de clases en la teoría, es decir, hay que luchar en la teoría escribiendo como Marx, con agresividad y dogmatismo. Bueno, hay otros contenidos que hacen al paradigma marxista. Fíjense, vamos a hablar ahora de los prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios marxistas? Podemos hablar de los prejuicios epistemológicos, siguiendo la teoría de Althusser. ¿Cuáles son esos prejuicios epistemológicos? Todo lo que es marxista es científico, verdadero e incuestionable. ¿Se puede desarrollar más? Sí, pero las bases hacen que este discurso sea verdadero. O sea, no se puede dudar. Además, esa es la ciencia no solo marxista, sino la ciencia universal. Está focalizada en las ciencias sociales, en el ámbito del conocimiento
de la sociedad al marxismo. Prejuicios políticos. ¿Cuál es el principal prejuicio político que evidentemente se estudia desde la filosofía política marxista? Que la sociedad, llegado al término del capitalismo, va a seguir una revolución proletaria. En el contenido clásico del marxismo de Marx, eso es inevitable. A quien le pese, le va a tener que pesar nomás el hecho de que va a haber una revolución y los burgueses van a ser víctimas de la violencia revolucionaria de los obreros. Eso es así y no va a cambiar, va a suceder y va a suceder aquí, allá y más allá, acullá y finalmente en todo el globo, porque la revolución va a ser global y los obreros se van a unir. Es decir, ese es el prejuicio político, que ninguna otra realidad cabe, ninguna otra posibilidad de construcción de la historia es posible, que nada aparte de esto va a suceder. Es decir, va a haber dictadura proletaria, va a haber asunción del poder de parte de los revolucionarios profesionales que han dedicado su vida a ese propósito y que van a cambiar la sociedad en sus bases fundamentales, que son económicas. Y las otras partes de la sociedad, la llamada superestructura, ha de cambiar en la medida en que refleje los cambios económicos. Todo motivado por una actitud revolucionaria que va a encontrar en el proletariado un actor mesiánico, es decir, su misión va a ser efectivamente la construcción de la nueva sociedad, dirigida esa clase social por los intelectuales profesionales que se dedican al cultivo de la ciencia marxista y que la aplican en la realidad que les toca vivir de acuerdo a las particularidades de esa realidad. Es decir, la transformación va a ser obra de los arquitectos revolucionarios, que son los profesionales de la revolución y que van a dirigir a la fuerza material, es decir, a los que van a constituir las líneas del cambio. Los de primera línea caerán, morirán, serán reprimidos, pero las siguientes líneas en el enfrentamiento y la lucha de clases por la revolución finalmente darán el triunfo a las fuerzas políticas de transformación profunda de la sociedad, con los cerebros que las dirigen, esas fuerzas, para finalmente destruir el capitalismo y construir el socialismo. Pues esos son sus prejuicios políticos. Hay una masa mesiánica, que es la masa, diríamos, carne de cañón y fuerza material del cambio. Hay una élite intelectual que se asume a sí misma como irreemplazable y que organiza y supuestamente dirige el movimiento de las masas para el triunfo de la revolución. Y es esa élite intelectual la que diseña los procesos de cambio hasta llegar a aplastar definitivamente, no solo en un país, sino en el mundo, a la burguesía. Ese es el prejuicio político de lucha de clases y de revolución proletaria. Hay también un prejuicio estético, fíjense, que aparece especialmente vinculado con lo que aquí está como parte del paradigma marxista, el estilo. Si yo soy marxista, no importa lo que sea, puedo ser historiador, sociólogo, antropólogo, filósofo, lo que sea,
tengo que escribir obras que aparezcan como perfectas, congruentes con los principios del marxismo, que coadyuven a la lucha de clases y que ayuden a la revolución. Esa es la belleza de una obra. Todo lo demás está putrefacto por las nociones estéticas podridas del capitalismo y de la burguesía, y eso no vale. Entonces, fíjense, su dogmatismo abarca inclusive estos niveles estéticos. Y eso es a lo que ha dado lugar, esto es lo que ha dado lugar, por ejemplo, al llamado realismo socialista, ¿no?, de la Unión Soviética. Es decir, si tú eres pintor, tienes que pintar a los obreros luchando, triunfando contra la burguesía. Tienes que mostrar la miseria del capitalismo, cómo produce hambre, por ejemplo, y es que por eso nos levantamos, por eso cambiamos, por el hambre, por la desigualdad. Entonces, si pintas algo, no tiene valor que pintes algo romántico de un hombre y una mujer en una expresión de amor, porque eso no tiene valor, no tiene sentido, no tiene trascendencia política, a no ser que muestres eso como la finalidad del comunismo, porque en el capitalismo no existe de esa manera. Entonces, todo está marcado, hasta el arte, por estos prejuicios de que solo mi concepción de la ciencia vale, solo mi concepción de mundo político y programa político vale, solo mi concepción de la belleza vale, solo mi concepción inclusive de la religión, pero es una religión sin Dios, es una religión centrada en el hombre y que supuestamente del hombre el centro del universo, diríamos espiritual, y que plantea como único contenido moral de ese hombre nuevo luchar por la revolución. Es decir, esos son los contenidos de los prejuicios de este paradigma. Bueno, ¿cuáles son los principios? Ya es fácil comprender, ¿no? La realidad se la puede conocer y se la debe transformar. Ese es el sentido del marxismo como filosofía política, como práctica teórica y como práctica política, como hemos visto siguiendo Althusser. ¿Cuáles son sus supuestos? Que nosotros vamos a transformar la realidad. ¿Quiénes somos nosotros? Los que tenemos el conocimiento verdadero, los que tenemos la ciencia, los que tenemos el discurso marxista. ¿Y contra quiénes vamos a luchar? Contra los que simplemente tienen ideología, que defienden los intereses de la burguesía, que no quieren cambiar porque tienen una situación privilegiada y que por lo tanto se van a unir entre ellos contra nosotros, que además debemos dirigir a quienes van a ser destinatarios de los beneficios de la transformación. ¿Y quiénes son ellos? Claro, en primer lugar los obreros, en primer lugar los pobres, etc. Y de nosotros no hablamos porque, bueno, ya veremos cómo estamos, pero el supuesto es que se puede transformar esta realidad, que no es algo definitivo, que no es algo constituido de manera impenetrable. Podemos penetrar esta realidad y desde adentro destruirla para hacer otra. Esos son los supuestos. Ahora, el método. ¿Cuál es el método del paradigma marxista? Obviamente la dialéctica. Y la dialéctica para investigar, la dialéctica para exponer, la dialéctica para suponer que el objeto se transforma dialécticamente, etc. Es decir, hay dialéctica que tiene que ver con el proceso de conocimiento, y esa es la dialéctica metodológica aplicada a los procesos de investigación, como hay también una dialéctica ontológica referida a la transformación de los objetos. Y
y eso está relacionado con el supuesto de la posibilidad de transformación de los objetos. Bien, nos faltan algunas partes. Por ejemplo, leyes, y hemos visto definiciones. Un economista que desconozca la plusvalía y diga yo soy marxista, inmediatamente perseguido por las fuerzas represivas del saber comunista, que se llamaba en la URSS Academia de Ciencias de la URSS, y que purgaban cualquier intento de modificación de la verdad dogmática ya ungida como tal, en detrimento de cualquier opción, de cualquier creatividad, de cualquier crítica que podría surgir intelectualmente. Es decir, las definiciones son sagradas. Es decir, los contenidos son incuestionables. Y, por ejemplo, la definición de plusvalía que aquí aparece, es el valor de la mercancía creado por el trabajo del obrero no remunerado según las condiciones económicas del capitalismo. Para Althusser, por ejemplo, lo que él llama la ruptura epistemológica de Marx está radicada en la plusvalía. Es decir, con el concepto de plusvalía, Marx habría realizado plenamente una ruptura epistemológica con los economistas ingleses, particularmente con Adam Smith y David Ricardo. Entonces, dudar de las definiciones es similar a un acto hereje y por lo tanto hay que escarmentarlo. También dudar de ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la lucha de clases, la violencia revolucionaria, aplastar a la burguesía en el proceso de la revolución socialista, eso nadie puede dudar, nadie puede criticar, nadie puede cuestionar. Es algo también un contenido dogmático sacralizado en el paradigma marxista. O que el ser social está determinado por las relaciones de producción, o la expropiación de los expropiadores es una labor moral, ¿no? Se supone que lo que hacen los revolucionarios en la transformación del capitalismo en socialismo es una actitud con alto contenido moral, es quitarles a los que quitaron antes, es expropiar a los expropiadores, es robarles a los ladrones, es devolverles a las víctimas de esas expropiaciones, robos y otras acciones deleznables, el producto del que se beneficiaron los malhechores de la historia, estas clases sociales deleznables. Entonces eso además crea una moralidad, es decir, un sentido de cierto contenido moral que se autorrefuerza a sí mismo para justificar sus propios desmanes. Bien, creo que hemos visto lo más importante. Hasta aquí vamos a ver hoy, la próxima clase vamos a ver sobre la dialéctica y otros contenidos relacionados con la política.